De la tarde. Estamos en comunicación telefónica. Le agradecemos la atención al secretario general del gremio de UTGRA, de los trabajadores de hotelería y gastronomía de la República Argentina, seccional Jujuy, Juan Carlos Martínez. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por la atención a Radio Trentina. Bueno, te convocamos esta tarde para comentar un ratito cómo estás viendo en base, bueno, a tu vasta experiencia en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral en nuestra provincia. ¿Cómo estás viendo la situación hoy a 5 días 5 meses, perdón, del impacto ya de la cuarentena y de la pandemia en nuestro país, en nuestra provincia? Bueno, no solo en el ámbito de los trabajadores gastronómicos, que por supuesto también queremos conocer al respecto, uno de los espacios, de los ámbitos obviamente más golpeados por todo esto que está pasando, sino también apelando a tu trabajo en los distintos en las distintas agrupaciones gremiales a lo largo de la historia, la CGT, estás en contacto con tus colegas. Bueno, ¿cómo estás viendo cómo está impactando esto en el mundo laboral en Jujuy? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique, a vos, a tu radio escuchas y agradecerte por el contacto, ¿no? Y sí, es lamentable la situación que está viviendo el mundo laboral en general. No únicamente, bien dijiste, la actividad nuestra es la más golpeada, que a partir del 10 de marzo se cerró prácticamente todo, y bueno, y creo que va a ser una de las últimas en poder recuperarse. A mi entender, la gastronomía puede tener un poco más de anticipar, pero el tema hotelero, hasta que no se abran las fronteras, hasta que no empiecen a funcionar los vuelos, una conectividad que recién va a empezar a trabajar. Y bueno, y lamentablemente estos 5 meses es muy duro. Si uno escucha todos los días la parte empresarial, imagínate al trabajador. Lamentablemente es un golpe muy duro, más a Jujuy, que siempre hablando del contexto general del trabajo, que varias veces denunciamos el alto, digamos, la falta de trabajo genuino que había en la provincia, en general mucho trabajo en negro, esas personas que trabajan en negro tanto en la actividad nuestra como el que vende, el vendedor ambulante vive el día, y que hoy lamentablemente estos meses la está pasando muy mal. Y de ahí que también, viste, uno visita el interior y han surgido, como es público conocimiento, cómo ha crecido la violencia en el seno familiar, hacia la mujer, hacia los niños, y todo esto también está denunando cosas que estaban bajo la alfombra, así como se dice, ¿no? Y sobremanera saca a reducir una pobreza que genera del mismo Estado. Y yo también siempre he sido crítico hacia la parte dirigencial, pongo la cabeza el sector gremial, empresarial y político, que si aquí trabajaríamos pensando en la sociedad sería otra cosa, ¿no? Esto, bueno, nadie ha pensado que no iba a tocar vivir esto, lo veíamos en películas, y hoy es una situación muy triste. Vos ves, hace una semana, los fines de semana, Jujuy prácticamente cerrado. Al inicio de esto íbamos al norte de la provincia o entraba a una localidad que parecía pueblo fantasma. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y sobre todo el tema económico que en estos días se ha empezado a agudizar. Esta pandemia en un momento pasará, se podrá controlar, pero después lamentablemente nos va a venir una pandemia muy grande, que es la económica, una pandemia de la falta de trabajo, que ya están surgiendo. Ya se está sufriendo todo esto, los despidos constantes que hay, más allá que hay una prohibición de despido, se están dando despidos digamos encubiertos, porque hoy para despedir a un trabajador le sale muy caro al empresario, se le duplica la indemnización, tienen multas muy altas, pero lamentablemente hay empresarios inescrupulosos, o tal vez con razón, pero yo lamentablemente, permítame pensar en la primera, la especulación, ¿no? Porque se está despidiendo gente, pagándole menos de lo que se tendría que pagar. Bueno, pero ¿Esto sería una suerte de reforma laboral en los hechos
Y lamentablemente, digamos, la flexibilización, la reforma laboral que se está imponiendo, y muchos hablan de reforma laboral. Una reforma laboral se habla cuando está en pleno crecimiento. No se puede hablar de una reforma ahora en crisis, que la venimos viviendo hace rato. O sea, no se puede decir una reforma laboral. Si bien habría que estudiar los distintos convenios colectivos de trabajo, actualizarlos, ahí sí acepto, pero una flexibilización laboral, una reforma laboral no es el momento, no es el momento. Estamos viendo una crisis donde se van a perder muchísimas fuentes de trabajo, donde muchos empresarios van a quedar en carrera, y donde también una prueba muy grande para el sector dirigencial. Como van a quedar trabajadores, van a quedar empresarios también, vamos a quedar muchos dirigentes del camino, porque veo que no estamos a la altura de las circunstancias. Bueno, esto es económico. Es una enfermedad que lamentablemente ya ha dejado de ser el sector patronal trabajador. Hoy ya esto es una problemática social, porque que día a día, hora a hora se va agudizando, ¿no? Lamentablemente esto va para rato, lo que nos toca a nosotros, muy golpeado, y en general, el sector privado, lamentablemente, hace 30 años atrás, a fecha, ningún gobierno tomaron en serio el sector privado, todo el Estado ya está atomizado, ya no puede más, y sobremanera hay un sector que hoy es el acomodado, el privilegiado, que es el sector político, ¿no? Que uno ve la noticia, denuncian de acá, denuncian de allá, tendrán que estar hoy viendo cómo salen de esto, hoy viendo a ver cómo empezamos a generar nuevamente fuentes de trabajo nuevas, cómo empezamos a contener a estas personas que están trabajando en negro y que hoy no tienen que llevar un pedazo de pan a su casa. Y uno ve la política, es una politiquería barata, ¿no? Porque lamentablemente yo hace tiempo el político no busca hacer política, anda buscando hacer negocio, empoderarse, y hoy lo vemos, y sobre todo esta pobreza estructural que te decía que genera el mismo Estado, que preocupa. Yo te digo acá, uno siente una impotencia, Enrique, ni te imaginas. Mi celular cada 2 minutos es un mensaje de un trabajador que han cerrado, que no le han pagado, que no ha podido ni cobrar el ATP, en algunos casos no le están pagando desde marzo, o están trabajando únicamente con ATP. Y aclarar un poquito también, que nosotros de sindicato, no sé si erróneamente, se firmó un acuerdo donde se reducía un 25% en cuestión de tratar de mantener la fuente laboral. Cuando estaba en negociación, el patrón quería pagar el 45%, se logró quedar en un 75%, lo cual no estoy contento, ¿no? Porque yo soy un dirigente convencido que los derechos no se negocian, se definen. Pero la circunstancia que estamos viviendo ha llevado a que se ceda esto. Pero aquel trabajador que está trabajando normalmente, ejemplo, los hoteles que están trabajando como hoteles sanitarios, a esos trabajadores hay que pagar el 100%. Este 75% se aplica a las personas que no van a trabajar, o sea, claro, aquellos por fuerza mayor, embarazadas, hipertensos, que tienen alguna patología respiratoria. Para ellos está esta contemplación y tratando de mantener la fuente del trabajo, ¿no? Y realmente, mira, cuesta decir esto, pero es defender la fuente del trabajo, y muchas veces a costa de la dignidad de los trabajadores, ¿no? Es una situación muy compleja. Juan Carlos, vos decías ahí que a cada rato te llegan mensajes al celular, con las denuncias, con las expresiones de la situación que están atravesando los trabajadores. Por lo menos ahí en el ámbito de los gastronómicos, ¿tienen hecha alguna cuenta, alguna estimación, algún balance, alguna estadística? Bueno, mira, se quedó tanta gente sin trabajo, el desempleo hemos perdido tantos puestos de trabajo, hay otros tantos que están en riesgo. ¿Tienen algunos números así más o menos estimativos, aunque sea? Mirá, que yo tengo acá en toda la provincia hay alrededor de 800 emprendimientos hoteleros gastronómicos, o sea, más de empresas, pymes, emprendimientos familiares. Sí. Y yo te voy a hacer por ahí muy negativo. Yo no sé si nos quedará el 40% de esta empresa en funcionamiento. Ya te puedo decir que hasta el momento ha cerrado más de 60 establecimientos más en la parte norte, y si le echamos pluma, por lo menos 200 personas han perdido su fuente laboral. Y detrás de estas personas hay familia, una tristeza muy grande que estamos viendo, que sentimos. Y vuelvo a decirte, hay una impotencia, hay un enojo del
del trabajador y hacia la dirigencia. Pero bueno, tratamos de estar, nunca hemos habilitado páginas para la comunicación, mi número de teléfono prácticamente lo tiene todo el trabajador, y hoy en este momento estamos en una charla que se ha denominado la educación técnica profesional frente a la pandemia en defensa de lo común y la búsqueda de la alternativa. Pues estamos viendo a ver qué alternativa de trabajo nuevo podemos tener, porque así en la realidad la actividad nuestra va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y estamos en contacto con dirigentes a nivel nacional. Es una preocupación muy grande lo que está pasando. Y las prestaciones de la obra social se tienen que dar, se las están dando, las estamos brindando. Si hemos reducido la atención del gremio lunes, miércoles y viernes de 9 a 15 horas, también el aspecto que también se cuide de nuestros trabajadores. Pero bueno, una preocupación muy grande, y que realmente uno se pone a pensar hasta el 10 de marzo la actividad nuestra estaba en boca de todos los funcionarios que trabajan en el turismo. Uh-huh. Y después dejamos de existir constantemente, sino el gobernador decía, ingresaron a la provincia 178 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? No se distribuye, no volvió al trabajador. Hay una ayuda que recibieron la ATP, que debo realmente reconocer y felicitar al Estado a nivel nacional, que llega directamente al trabajador. Y después otra ayuda, aparte empresarial, tampoco tuvo. Acá se consigue una ley provincial, pero hay que entender sabor a poco o a nada, porque era reducir las tarifas de los servicios a partir de junio, la exención momentáneamente de pago de ingresos brutos. Si no estás facturando, ¿qué vas a pagar? Y después directamente al trabajador no hay una ayuda. Y pero también, viste, hablaba que lo que estamos hablando ahora, el conocimiento de todo esto, le puse al doctor Bellones, que vino, tuvimos unas conversaciones, le dimos un panorama general, cómo está no únicamente nuestra actividad, sino en general el trabajo negro que hay, la necesidad de trabajo acá en Jujuy. Bueno, quedó en contactar a nivel nacional qué se puede hacer el Ministerio de Trabajo de la Nación, y estamos a la espera a ver qué se puede lograr. Pero la actividad nuestra no hay otra forma de recuperarla que trabajando, ¿no? Uh-huh. La única forma que entendemos es trabajando, reabrir, más allá que está la seguridad del trabajador, del comensal, del usuario de los servicios, y hoy está primando lo que es la salud. Pero si hoy necesitamos para esta enfermedad, para enfrentarlo, un sistema inmunológico fuerte, pero si no tenés un pan, una leche para darle a tu hijo, para alimentarte vos, ¿cómo lo enfrentás? Lamentablemente es muy, muy complicada esta situación. Juan Carlos, que se vive, ¿no? En estos 5 meses hubo periodos en los cuales estuvimos con todo cerrado, y otros en los cuales se abrieron los bares, se abrieron los restaurantes. En esas, no sé si estás al tanto, te pregunto, en esas etapas donde se abrió un poco la posibilidad de trabajar, abrir las puertas de los restaurantes, recibir aunque sea la gente, aunque sea con una tercera parte o con la mitad del salón solamente para, digamos, poder mantener el distanciamiento. ¿Cómo anduvo, digamos, el movimiento, la facturación? ¿La gente volvió a consumir, salió al restaurante a juntarse con la familia, con los amigos, en los bares a tomar el cafecito diario, o se notó que la gente se cuidó, no solamente digo el tema de salud también, sino capaz el bolsillo? ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, mira, sirvió en primer momento con eso la apertura del turismo interno. El norte trabajó estas 2 semanitas que se dieron bastante bien, sobre todo los fines de semana. Acá en Capital, la que más le beneficiaron, digamos, las confiterías, tomar café, compartir algo así light. Y después también algunos restaurantes también trabajaron. Fue un aliciente, pero duró muy poco. Lamentablemente duró muy poco. Y hoy en esta nueva apertura uno ve que también hay un temor de la sociedad, que se está cuidando un poco más, pero vuelvo a decir, ya hace una semana que se está sintiendo esta pandemia económica. Lamentablemente a la apertura esta, ojalá que me equivoco, para acá que no,
va a afectar mucho económicamente. Hoy están todos cuidando el peso. Bueno, todos los precios siguen subiendo. Ya hay un anuncio que suba de los combustibles, Sí. y todo eso lamentablemente automáticamente se traslada a la góndola, se traslada al insumo básico. Y acá sé que hay estudios, ¿no?, diciendo de CGT, lo dijeron distintas instituciones, más del 45% de la sociedad jujeña vive bajo la línea de pobreza, no cobra un mínimo vital móvil. Así que imagínate todo esto lo que agudiza. Los servicios siguen, ahora que empezaron a cortar de la luz. Acá hay dos sectores que no pusieron a ver nada, uno el sector político y otro el sector financiero. Hoy las casas de bóvedas financieras están haciendo cola porque la gente se está endeudando para pasar el día, para pasar esta cosa mala que estamos viviendo. O sea que, digamos, una incertidumbre muy grande que estamos viviendo. Y esperemos a ver que esto dure, esperemos que pare de infectarnos, ¿no? Porque ya el virus, lamentablemente, hay una circulación social muy fuerte, muy fuerte. Y mira, yo estaba en la charla a nivel nacional, que hoy anunciaron que se iba a dar una ayuda del Ministerio de Turismo a General Libertador San Martín, y le digo, esa zona es roja, es donde tenemos el mayor alto porcentaje de contagio, la mayor muerte que tenemos ahí. Y me decían que no sabían, que esta mañana anunció esto el ministro de Turismo, así que se iban a poner en contacto para que realmente, si es cierto esto, ¿a dónde vaya para esta ayuda? Está bien, está bueno que se haga. Si necesita el Libertador General San Martín, lo necesita, que vaya, que se ayude. Pero hoy muchas veces una falta de comunicación, una falta de convocatoria de distintos sectores. Nosotros, desde que asumió a la gobernación en el 2015 Gerardo Morales, se le había pedido que conforme el Consejo Económico Social, y en reiteradas oportunidades se lo ha solicitado como CGT, pero lamentablemente no hay una voluntad de querer sumar a todos a trabajar. Acá una vez en la vida tenemos que dejar de costado la camiseta o la ideología política y pensar en el pueblo. Puedo decir que hoy digamos, el arco dirigencial va a ser muy cuestionado, ¿no? Y hablo de todo, y luego a la cabeza nos ponemos la parte dirigente sindical, ¿no? Porque recibo también mensajes de paritarias. Hoy están cerrados la mayoría de nuestros establecimientos. ¿Qué paritarias podemos lograr? Y esto no es defender al empresario. Justamente en relación a eso te quería preguntar, Juan Carlos, ¿están conversando con los empresarios, pensando analizando el hoy y pensando en el mañana, ¿no? Dos ejemplos de los últimos días. Conversaba con un empresario local, gastronómico, y me decía que bueno, que él, de acá del centro de la ciudad, que por suerte hasta ahora había podido mantener a todo el plantel, pero había tenido que reconvertirse varios de los muchachos que trabajaban ahí en un restaurante, que estaban atendiendo el salón, y ahora habían arrancado a hacer el delivery, llevando en sus motos los pedidos, como una manera de bueno, conservar el trabajo y, bueno, adaptarse a las nuevas circunstancias. Y por otro lado, otro ejemplo, con otro empresario que tenía varios locales y que había decidido cerrar la mayor parte de ellos porque, bueno, no le veía futuro, digamos, al asunto, no tanto por ahí que no le alcanzaba ni siquiera para pagarle a los empleados un mínimo del salario, pero que además no podía ver cómo iba a despegar después el asunto, y que estaba arreglando con los empleados, bueno, como forma de pago, parte de la forma de pago, equipamiento de los mismos restaurantes, y que los trabajadores se llevaban la cocina para armarse una cocina en la casa, y a partir de ahí empezar a producir y vender en el barrio, a los vecinos, a los familiares, a los conocidos. Te cuento estos dos ejemplos como para
pintar un panorama y a partir de ahí preguntarte, ¿están viendo con los empresarios, con los que no son solamente los grandes hoteleros, ¿no? Sino en tu rubro, digo, también está el pequeño comerciante que vende sanguchito y licuado en el barrio, hasta por supuesto, el gran hotel que tiene decenas de empleados. ¿Se piensa entre el trabajador y el empleado gastronómico cómo, a partir de cómo se está impactando fuertemente esta pandemia, cómo salir el día de mañana? ¿Qué se puede hacer para digamos, dentro de lo que se pueda, empezar a levantar un poco la cabeza? Mira, nosotros con el empresariado vamos el 20 de marzo, nos juntamos FEGRA, y no únicamente el sector nuestro, no, también estaba gente del transporte, de la Unión Empresaria, era totalmente privada. Y yo le transmitía a todo el asistente, que éramos más de 15, que esta tenía que ser la mesa de acá en adelante, que esta tiene que ser la mesa que debemos nosotros ideas al Estado, no esperar siempre el Estado, no pedir subsidios. Yo no soy muy crédulo en los subsidios, porque lamentablemente ya vivimos, acá hay muchos empresarios que los gobiernos anteriores supieron crear empresarios de subsidio, que nunca supieron invertir, siempre se la llevaron sin un control, y bueno, yo siempre estoy abierto a escuchar, pero hablemos no únicamente, hablemos acá de ganancia, hablemos también del trabajador, porque yo te digo así, acá lamentablemente en la provincia, te digo, que me sobran dedos de la mano para nombrar a empresarios que realmente están haciendo esfuerzos, que realmente se están preocupando por su trabajador. Pues yo siempre he dicho, el mejor capital y el mayor capital que tiene un empresario hotelero gastronómico es su trabajador, porque muchos de ellos se van de vacaciones, y quienes quedan al frente de los establecimientos. El trabajador, cuando vuelve, está todo ahí y mejorado, pero bueno, se habla, digamos, siempre fui un hombre de querer luchar, de querer construir. Y después, bueno, el tema del delivery realmente no alcanza, no se llega ni a facturar ni un 20% de lo que se mueve teniendo habilitado un restaurante. Es difícil, bien expresarte, muchas veces no se alcanza ni para pagar los servicios, se está trabajando muy mal lo que es la parte del delivery. Y después lo que me decís, la indemnización que no se está pagando, que se está entregando mobiliario, algunas cosas al trabajador. Yo lamentablemente, permíteme, ¿no? Y si hiero a alguien, me disculpará, es también el oportunismo que está viendo la empresaria, porque se ha arreglado, por decirte un caso, a un trabajador le correspondía 750.000 pesos de indemnización simple, sin poner el agravante de la provisión de despido, que sería doble, más la multa. Se terminó negociando por 300.000 pesos en cuotas, y bueno, y ahí tenés. Y después a la semana yo decía a los compañeros, no, esperemos. Terminaron habiendo donde estaban, pero ya se sacaron 4 compañeros y se ponía a sumar, se ahorraron más de 4 millones de pesos. A mí, yo por eso, hay empresarios que sí, que conversan, que vinieron, hicieron su propuesta, se firmaron convenios, se firmaron acuerdos, los compañeros aceptaron, para todo hecho tratar de mantener la fuente de trabajo. Hoy no hay que pensar en ganar, hoy estamos pensando en mantenernos, sobre todo la parte empresarial. Y el trabajador, yo le digo siempre acá, hay que seguir generando derechos, y generar el derecho y a trabajar, aunque no me están pagando. Lamentablemente el Ministerio de Trabajo de la provincia está cerrado, tenemos cantidad de denuncias presentadas tanto a nivel provincial como nacional, pero poco se está resolviendo, casi nada te diría. Bueno, es muy compleja la situación. Lo que plantea, vuelvo a decirte, Enrique, hay mucho enojo de la parte trabajadora hacia la parte dirigencial. Sabemos de los que están pasando, lamentablemente, en estos hoteles sanitarios que hoy están trabajando.
¿no? O sea, le están pagando el 75% cuando tiene que pagar el 100%. Cuando pase esto se reclamará esa diferencia, porque vuelvo a decirte, el 75% se paga al que está en la casa, al que no está yendo a trabajar. El que va a trabajar tiene que cobrar el 100% de su salario. Y bueno, eso se discutirá después. Hoy, lamentablemente, no estamos en un ámbito para poder discutir o exigir mucho, ¿no? Pero yo pienso que hay que llamar a la solidaridad del empresario y nosotros, nuestros trabajadores. Bien. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos la atención al planeta no retornable. Ojalá que este panorama empiece a modificarse para bien, que bajen los contagios y que se pueda de a poco volver a laburar, que se mantenga esta apertura por lo menos, como para ir, aunque sea facturando un poquito y con eso, y además eso, por supuesto, levanta el espíritu, ¿no? El solo hecho de estar ahí, aunque sea haciendo un par de café, un par de menú, pero bueno, es mejor siempre es mejor que tener que quedarse en la casa porque no podés ir a trabajar, y que bueno, de a poco se empiece a acomodar este tema y bueno, y sea en beneficio de la familia gastronómica, que es grande, y mucha gente sabemos que trabaja en el rubro, en la cocina, en el salón, en los servicios, ¿no? Los servicios que todavía están cerrados. Sí. La Sí, Enrique, en hotelería. eso no quiero nombrar, ¿viste? También la noche jujeña, están los boliches, las casas que hacen eventos, que lamentablemente hoy, así como viste, muchos tuvieron que reconvertirse, reestructurarse, y es una pena muy grande lo que se está viviendo. Igual, y te digo, acá directamente hay más de 6.000 trabajadores en hoteles, residenciales, confitería, boliches, pub, y de los cuales, te digo, más de 1.700 son trabajadores en negro, que no están cobrando nada, y bueno, realmente es muy triste lo que se está viendo. Bueno, ojalá que pronto se empiece a recuperar. Juan Carlos, muchísimas gracias por la atención a Muchas la gracias, radio. Que Enrique, tenga buenas muchas tardes. gracias, Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Juan Carlos Martínez, secretario general de UDGRA, el gremio de los